El mantel blanco impecablemente almidonado contrastaba con el temblor en las manos de la camarera. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo que no correspondía a la elegancia del restaurante. «No debió venir aquí, señora presidenta», susurró, su voz apenas audible por encima del murmullo sofisticado de la clientela. «Algo va a pasar». Claudia Sheinbaum, acostumbrada a la presión, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia, inesperada y misteriosa, la dejó desconcertada. «¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal». El restaurante, un lugar de sofisticación y opulencia en el corazón de la Ciudad de México, se convirtió en un escenario hostil. Las miradas de los comensales, antes curiosas, ahora eran gélidas, llenas de un desprecio que Claudia no lograba comprender. La élite liberal, con sus vestidos de diseñadores y sus conversaciones sibilantes, la observaba con una mezcla de hostilidad y desdén. Su origen humilde, su pasado, sus decisiones políticas, todo se convertía en un arma arrojada contra ella en ese ambiente elitista. La camarera, una mujer de rostro curtido por el sol y las dificultades, parecía ser la única que percibía la amenaza latente. Claudia había elegido el restaurante por su reputación, un símbolo de poder y exclusividad. Ironía de ironías, ese lugar se transformó en un escenario para una confrontación inesperada. Un vaso cayó al suelo, rompiéndose con un sonido agudo que interrumpió las conversaciones. Un grupo de hombres en una mesa cercana, con sus copas de vino tinto y sus carcajadas burlonas, lanzaron comentarios hirientes en voz baja. La hostilidad era palpable. Claudia, acostumbrada a la controversia política, se sintió sorprendida, desprotegida en medio de esa atmósfera tan elaboradamente educada y refinada. Intentó ignorarlos, concentrándose en la elegante carta, pero cada mirada, cada susurro, era una aguja clavada en su conciencia. El ambiente, antes cálido, se sentía pesado, hostil. La opulencia del lugar se había convertido en una prisión. La camarera, a quien Claudia había ignorado inicialmente por la simpleza de su advertencia, la observaba desde una esquina, con una mezcla de preocupación y resignación. De repente, un jarrón de cristal, colocado sobre un estante alto, se desplomó sin previo aviso, cayendo peligrosamente cerca de Claudia. El tiempo pareció detenerse. Un grito de terror se escuchó en el restaurante. Fue entonces cuando la camarera intervino, con una agilidad sorprendente. Con un movimiento preciso y rápido, empujó a Claudia fuera del alcance del jarrón. El cristal se hizo añicos sobre el suelo, y el silencio, tenso y aterrador, cubrió la sala. Los comensales, atónitos, se quedaron en silencio. Claudia, inmóvil por el shock, miró a la humilde camarera. La mujer, que segundos antes había sido ignorada y menospreciada, se había convertido en su salvadora. La sabiduría y la bondad de una mujer sencilla y humilde habían brillado con más fuerza que la opulencia del lugar y la arrogancia de sus comensales. La camarera, con su simple advertencia, había salvado su vida. En ese instante, Claudia comprendió la lección. El poder, la riqueza, el estatus social no garantizan la seguridad ni la protección. La verdadera fortaleza reside en la humildad, en la capacidad de escuchar y entender a quienes a menudo son ignorados. Los más humildes poseen una sabiduría y bondad que a menudo se pasa por alto. La advertencia de la camarera no había sido solo una premonición, sino una revelación de la verdadera fortaleza que reside en la compasión y la intuición. La lección trascendía el ámbito político. Era una profunda lección de vida, un recordatorio de que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en las altas esferas de la sociedad, sino en aquellos que viven la vida con sencillez, bondad y una percepción aguda del mundo que los rodea. El lujo del restaurante se desvaneció frente a la humildad de la camarera, frente a la simpleza y autenticidad de la salvación que le había brindado. El incidente en el restaurante de alta gama se convirtió en una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad de la vida, sobre la humildad y la bondad que pueden hallarse en los lugares menos esperados. El incidente en el restaurante se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Claudia. La experiencia la marcó profundamente, desnudando la hipocresía y la superficialidad de la élite
a la que intentaba acercarse. La advertencia de la camarera, inicialmente ignorada, se transformó en una poderosa lección de humildad y empatía. El desprecio de la élite liberal, su falta de consideración por los demás, la dejaron profundamente impactada. Claudia comprendió que el poder y la riqueza no garantizan la seguridad ni la aceptación, y que la verdadera fortaleza se encuentra en la conexión genuina con las personas, independientemente de su estatus social. En los días posteriores al incidente, Claudia se alejó de los eventos sociales exclusivos y se concentró en actividades con un impacto más directo en la vida de la gente común. Empezó a dedicar más tiempo a visitar comunidades marginadas, escuchando las historias de las personas, comprendiendo sus necesidades y preocupaciones. Las reuniones en restaurantes de lujo fueron reemplazadas por encuentros en centros comunitarios, donde la conversación fluía con sinceridad y autenticidad. La formalidad y el protocolo político se diluyeron, cediendo paso a un diálogo humano, genuino y cercano a la realidad de la gente. La camarera, a quien Claudia había pedido disculpas con humildad, se convirtió en una figura inesperada en su vida. No se limitó a una simple muestra de gratitud. Inició una amistad genuina y profunda. La mujer, cuyo nombre era Isabel, le compartió sus experiencias de vida, sus luchas y sus esperanzas. Claudia escuchó atentamente, reconociendo la sabiduría y la fuerza que habitaban en la humildad y la sencillez de Isabel. Isabel le enseñó a valorar la importancia de las cosas simples de la vida, la fuerza que se encuentra en la comunidad y la profunda satisfacción de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Claudia, inspirada por Isabel, implementó una serie de políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Se centró en proyectos concretos, la construcción de escuelas, la mejora de los servicios de salud, la creación de oportunidades de empleo. Utilizó su influencia política no para fortalecer su imagen social o consolidar su poder, sino para trabajar por el bienestar de los demás, para construir una sociedad más justa y equitativa. Sus discursos, antes llenos de jerga política, ahora resonaban con la voz de la gente común. Sus decisiones ya no se centraban en las expectativas de la élite, sino en las necesidades reales de las comunidades. Claudia, guiada por la sabiduría de Isabel y con el recuerdo aún fresco del incidente en el restaurante, desarrolló una nueva perspectiva sobre el liderazgo, un liderazgo basado en la humildad, la compasión y el servicio público. La transformación de Claudia se volvió visible. Los medios de comunicación, que antes la criticaban por su origen humilde y sus decisiones políticas, comenzaron a reconocer su genuino compromiso con la gente. Sus logros se hicieron evidentes en las mejoras en la calidad de vida de las comunidades, en la disminución de la desigualdad, en el aumento de la confianza en el gobierno. La hostilidad de la élite liberal fue reemplazada por un respeto cauteloso, una admiración que surgía de su capacidad para conectar con la gente. Las conversaciones y encuentros en restaurantes de lujo disminuyeron, reemplazados por charlas sinceras y fructíferas en centros comunitarios. Isabel, por su parte, continuó trabajando en el restaurante, pero con una nueva perspectiva. Su encuentro con Claudia había transformado su vida. Se sentía orgullosa de haber contribuido a un cambio positivo, de haber sido parte, aunque de manera modesta, de una transformación social significativa. Su humildad, antes vista como una debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza. Su voz, antes un susurro de advertencia, se había transformado en una fuente de inspiración, una señal de la importancia de la compasión, la intuición y la bondad. La simpleza de su acción, aquel gesto de salvar la vida de la presidenta, se convirtió en un potente símbolo de la fuerza y sabiduría que se esconden en la humildad. El cambio era perceptible. Claudia, antes vulnerable en el ambiente exclusivo del restaurante, se sentía ahora segura en su conexión con la gente común. La lección aprendida, la advertencia de Isabel, había resonado profundamente en ella. El incidente en el restaurante se había convertido en el punto de partida de un camino de transformación personal, profesional y político, un camino que ahora mostraba una sólida conexión con la gente, un compromiso real con la justicia social y un liderazgo guiado por la empatía, la humildad y la visión de un futuro mejor para todos, independiente de las clases sociales.
El lujo artificial había sido reemplazado por la genuina riqueza de conectar con la comunidad y servir con humildad. Pasaron los años. Claudia Sheinbaum, guiada por la lección aprendida en aquel lujoso restaurante, culminó su periodo como jefa de gobierno con un legado indiscutible. Su administración se caracterizó por una profunda conexión con la gente, una política social efectiva y un compromiso inquebrantable con la justicia social. La transformación de la ciudad fue evidente. Mejores escuelas, servicios de salud más accesibles, una disminución significativa de la desigualdad y un aumento notable en la confianza en el gobierno. Su liderazgo, antes cuestionado por la élite liberal, fue reconocido ampliamente como un ejemplo de cómo la humildad y la empatía pueden ser herramientas poderosas para el cambio social. Isabel, la camarera que había salvado la vida de Claudia, continuaba trabajando en el mismo restaurante. Su historia, inicialmente anónima, se había convertido en una leyenda urbana. Muchos comensales, antes indiferentes o incluso hostiles, ahora la trataban con respeto y admiración. Su simple gesto de valentía había trascendido las paredes del restaurante, convirtiéndose en un símbolo de la fuerza que reside en la humildad y la bondad. Su discreta presencia había salvado una vida y cambiado el curso de la historia. La relación entre Claudia e Isabel se consolidó. A pesar de la diferencia de estatus social, ambas habían construido una amistad genuina y profunda, basada en el respeto mutuo, la confianza y el compromiso compartido por una sociedad más justa. Se veían con frecuencia, compartieron experiencias de vida y se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Hablaban de sus familias, de sus alegrías, de sus dificultades. La camarera, lejos de ser una figura olvidada, se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. Un día, Claudia recibió una invitación para un evento en el mismo restaurante donde todo había comenzado. Al principio, dudó. El recuerdo del desprecio y la hostilidad de la élite liberal aún estaba fresco en su memoria. Pero Isabel la animó a asistir, convenciéndola de que el ambiente había cambiado, que la lección había sido aprendida. El evento fue un homenaje a Claudia Sheinbaum por su destacada labor como jefa de gobierno. La élite liberal, antes tan crítica y distante, ahora la trataba con respeto y admiración. Había una atmósfera diferente, un cambio palpable en el ambiente. Se habían dado cuenta del impacto positivo de su liderazgo, de su capacidad para conectar con la gente, de su compromiso con la justicia social. Se habían dado cuenta del error que habían cometido al menospreciarla por sus orígenes y por sus convicciones políticas. Claudia pronunció un discurso emotivo, reconociendo la importancia de la humildad, la empatía y la conexión con la gente. Agradeció a Isabel por la lección que le había enseñado, por su valentía y su bondad. Describió la profunda transformación que había experimentado, un cambio personal y político que había sido impulsado por su encuentro en aquel lujoso restaurante. Tras el discurso, Claudia se acercó a Isabel. En un gesto simbólico, se abrazaron, representando la unión entre dos mundos diferentes, entre la política y la gente común. La camarera, que antes había sido ignorada y menospreciada, ahora era reconocida como una figura clave en la historia de Claudia. Su advertencia, aquel susurro de miedo en un restaurante de lujo, se había transformado en el motor del cambio, en el comienzo de un nuevo capítulo en la vida pública de Claudia y en una profunda reflexión sobre el verdadero significado del liderazgo y la transformación social. La historia de la camarera que salvó a la presidenta no fue una simple anécdota, sino una historia de resiliencia, esperanza y un recordatorio que trasciende la clase social y las ideologías. La bondad y la humildad pueden cambiar el mundo. La culminación de esta historia no se encuentra en el poder político ni en el éxito material, sino en la transformación personal de Claudia y en la profunda conexión que estableció con Isabel. Un simple acto de amabilidad, una advertencia desapercibida, habían generado una transformación profunda que se extiende más allá de la vida política, dejando un legado duradero que resuena en la comunidad y en el liderazgo inspirador de Claudia Sheinbaum. Los años posteriores al homenaje fueron un periodo de consolidación para Claudia. Se mantuvo alejada de la política activa, pero su influencia seguía siendo palpable. Su legado como jefa de gobierno, marcado por la humildad, la empatía y la conexión con la gente,
Se convirtió en un referente para las nuevas generaciones de líderes políticos. Sus políticas sociales, enfocadas en reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, se convirtieron en un modelo a seguir en otras ciudades del país y del mundo. Isabel, por su parte, continuó trabajando en el restaurante, pero su vida había cambiado para siempre. La atención mediática, aunque breve, la había transformado. Recibió diversas ofertas de trabajo, pero rechazó todas, decidida a continuar con su vida sencilla y humilde. La experiencia vivida con Claudia le había enseñado la importancia de la autenticidad y la sencillez. La riqueza material, el reconocimiento social, palidecían ante la satisfacción de una vida honesta, compasiva y dedicada al servicio de los demás. La amistad entre Claudia e Isabel se fortaleció con el paso del tiempo. Se convirtieron en confidentes, compartieron sus alegrías y sus dificultades, se apoyaron mutuamente en los momentos cruciales. Su vínculo, inusual y profundo, trascendía las diferencias de clase social y estatus profesional. Era una amistad basada en el respeto mutuo, la confianza y el compromiso compartido por un mundo más justo y equitativo. Un día, Claudia recibió una llamada inesperada. Era una invitación para participar en un foro internacional sobre liderazgo y justicia social. La invitaron a compartir su experiencia, su visión del liderazgo y su enfoque en la política social. Claudia aceptó de inmediato. Sabía que tenía una historia que contar, una historia que trascendía las fronteras geográficas y políticas. En el foro, Claudia compartió su experiencia, relatando su encuentro en el restaurante y la lección aprendida. Habló de la importancia de la humildad, la empatía y la conexión con la gente. Describió la transformación personal y política que había experimentado gracias a Isabel, su amistad y su lección de vida. Su testimonio resonó con fuerza en la audiencia. La sencillez y autenticidad de sus palabras conmovieron a los asistentes, provenientes de diversos países y contextos. La presentación de Claudia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación, convirtiéndose en una inspiración para líderes políticos y ciudadanos de todo el mundo. Su historia, que había comenzado en un restaurante de lujo, se extendió como un mensaje de esperanza, un testimonio del poder transformador de la humildad y la empatía. La relación entre Claudia e Isabel continuó floreciendo. Se convirtieron en un ejemplo de amistad, de cómo la conexión genuina puede trascender las diferencias sociales y culturales. Su historia, más allá de su relevancia política, se transformó en un ejemplo de la importancia de la conexión humana, la empatía, la comprensión y la humildad como pilares fundamentales para un liderazgo efectivo y una sociedad más justa. La historia de Claudia y Isabel trascendió el contexto político. Se convirtió en una narrativa universal sobre la importancia de la humildad, la empatía y la conexión genuina con el pueblo. Su legado inspiraría a nuevas generaciones de líderes a valorar la voz de la gente común, a escuchar con atención sus preocupaciones, a trabajar juntos para construir un mundo más justo y equitativo. La amistad entre la ex jefa de gobierno y la humilde camarera se consolidó como un símbolo perdurable del poder transformador de la humildad, la compasión y la profunda conexión humana. La historia de Claudia e Isabel se transformó en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la conexión con la gente, en la empatía, en el compromiso con la justicia social. Una historia que trascendió la política para convertirse en una lección de vida, una lección sobre la humildad, la bondad y el poder transformador de la conexión humana. Años después, Claudia Sheinbaum, ya alejada de la vida pública, recibió una invitación inesperada. Era una invitación a un evento en el mismo restaurante donde todo había comenzado. Esta vez, no se trataba de un homenaje político, sino de un encuentro entre amigos. Isabel, la camarera que le había salvado la vida, estaba celebrando su jubilación. Claudia llegó al restaurante con una mezcla de nerviosismo y emoción. El lugar, que antes le había evocado recuerdos de hostilidad y desprecio, ahora le parecía diferente. La atmósfera era cálida, acogedora. El restaurante, antes un símbolo de exclusividad y elitismo, ahora parecía más abierto, más inclusivo. Isabel la esperaba en una mesa apartada, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. El reencuentro fue emotivo.
Se abrazaron con cariño, compartiendo una mirada de complicidad y gratitud. La camarera, con su rostro iluminado por la alegría, le agradeció a Claudia por todo lo que había hecho, no solo por las políticas públicas, sino por la amistad y el apoyo incondicional. Durante la cena, Claudia observó el cambio en el restaurante. El ambiente, antes hostil y excluyente, ahora era cálido y acogedor. Los comensales se trataban con respeto. La atmósfera era cordial. Se había producido un cambio cultural, una transformación impulsada por la influencia de Claudia y su mensaje de humildad y conexión con la gente. Claudia comprendió entonces que la verdadera culminación de su historia no era un triunfo político, ni un reconocimiento público, sino el cambio que había generado en la vida de las personas, en las relaciones humanas, en la cultura de la sociedad. El incidente en el restaurante, que en un principio le había provocado miedo y desazón, se había transformado en una poderosa lección de vida, un catalizador de su propio crecimiento personal y un motor de transformación social. El restaurante, ese escenario de un inicio hostil, se había convertido en un símbolo de esperanza, de reconciliación y de cambio. La culminación de la historia residió en ese momento, en esa cena íntima y emotiva, rodeada de personas unidas por la amistad, la gratitud y el deseo común de un mundo mejor. En ese instante, Claudia entendió que el verdadero liderazgo no se mide en el poder político o el reconocimiento social, sino en la capacidad de inspirar, de conectar con el corazón de la gente, de construir un futuro mejor basado en la humildad, la empatía y el compromiso con la justicia social. La camarera que le había salvado la vida en aquel restaurante lujoso se convirtió en su mejor maestra, su guía en el camino hacia un liderazgo auténtico y transformador. El legado de Claudia Sheinbaum no fue solo político, fue humano. La simple advertencia de Isabel en aquel restaurante de lujo había desencadenado una cadena de eventos que transformó no solo su vida, sino la vida de miles de personas. La culminación de su historia no se encuentra en las páginas de un libro de historia, sino en el corazón de aquellos a quienes inspiró y ayudó a construir un mundo más justo y equitativo. Ese fue el verdadero triunfo de Claudia Sheinbaum, un legado de esperanza, compasión y la profunda convicción de que la humildad es el camino hacia un liderazgo auténtico y una transformación social verdadera. Fue la simple advertencia de una camarera humilde, en un lugar opulento, lo que inició un cambio trascendental, un cambio que inspiró y que perduraría en el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y transformación social.